Doctora Catherine Flores, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Buenos días para todo el equipo de producción, al doctor Demar y por supuesto a la audiencia. Bueno, doctora Catherine, cuéntenos cuáles son las alertas que se disparan ante las reformas que propone Gustavo Petro, porque esto ya llegó, esto es el próximo domingo. Cuéntenos usted, ¿cuáles son las alertas que deben estar encendidas? Así es, doctor Londoño. Desde mi punto de vista son cuatro alertas que impactan sobre la economía colombiana. La primera es una alerta tributaria, la segunda es una alerta sobre la titularidad de la tierra, la tercera es una alerta monetaria o financiera y la cuarta una alerta comercial externa. Permítame, doctor Londoño, explicar cada una de ellas brevemente. La alerta tributaria deviene de la reforma tributaria que plantea el nuevo gobierno, que podemos anticipar profundizará los problemas que ya arrastra el Estado colombiano en materia de financiamiento. Esos problemas son tres. El primer problema es un déficit fiscal en aumento que ha tocado sus límites históricos, llegó a 7.8% del Producto Interno Bruto el año pasado y hoy se ubica en el 5.6%. Eso equivale a que el Estado está desfasado en 70 billones de pesos. Bien, para contextualizar un poco más, nuestro Estado vale anualmente 350 billones de pesos y ya han declarado que el siguiente año valdrá 390 billones. De esos 350 billones, el 60% se deriva de tributos que en 80% son los impuestos nacionales de la renta y el IVA. La otra parte son aranceles e IVA a las importaciones, es decir, de la parte externa. Esos 70 billones que debe el Estado colombiano son como una especie de cadena que invita a que el gobierno de turno tome la solución fácil cada periodo, y la solución fácil es endeudarse. Entonces, el primer problema de déficit fiscal arrastra un segundo, que es una deuda pública en bola de nieve. Doctor Fernando, Colombia debe el 61% de su Producto Interno Bruto, más de 600 billones de pesos, y cada vigencia se endeuda más, por eso es en bola de nieve. Ningún gobierno ha querido, al menos hace 10 años, detener la deuda pública. Y en tercer lugar, que ya lo venía diciendo, hay una alta dependencia tributaria en el bolsillo de los ciudadanos para el financiamiento del Estado. El 61% del ingreso corriente del Estado son impuestos y se concentran en dos: IVA e impuestos sobre la renta. El impuesto sobre la renta es el 80% de ese recurso tributario interno, pero en su mayoría es un impuesto tributado por las empresas a niveles de Noruega, de Dinamarca, de Alemania, de incluso por encima del impuesto sobre la renta en Estados Unidos. Entonces, el ministro, coherentemente con esto, dice: no podemos aumentar el impuesto de la renta sobre las empresas porque ya es alto, del 35 al 38%, sino que impactaremos a las personas naturales, porque tributan poco. Sin embargo, allí cae en un error metodológico desde mi punto de vista el ministro, porque no es que las personas naturales tributen poco, es que hay pocas personas que ganan ingresos superiores a ciertos montos que vale la pena decir no incluye a la totalidad de la población trabajadora, porque esa población trabajadora no está en esos topes que merece la aplicación de un impuesto sobre la renta persona natural. Entonces, ¿qué ha dicho? Vamos a impactar a aquellos que tienen salarios superiores a 10 millones de pesos.
y sobre todo a aquellos independientes, y le aplicaremos una tarifa del 35. Eso ya existe. Lo que en verdad está proponiendo nuevo el ministro es ampliar la base de esos 10 millones para poder recaudar más. Sin embargo, doctor Londoño, yo quiero recordar que en los años anteriores, en el 2020, presidente Duque estableció un impuesto para salarios iguales o superiores a 10 millones de pesos en funcionarios públicos, y la Corte Constitucional sentenció su inconstitucionalidad y se tuvo que dar reversa. Supongo que para los salarios y la ampliación de la base de los 10 millones de los salarios de trabajadores independientes no se pondrá ni la Corte, ni el Congreso, ni nadie. Es un impuesto que va, aunque el ministro ayer tambaleó al respecto. Entonces tenemos una estructura tributaria en la espalda de los colombianos, de los trabajadores colombianos, ya sea impuesto de renta o IVA, y tenemos una amplia deuda pública, que eso significa impuestos futuros. Están comprometiendo nuestros futuros. Ante esa realidad tributaria, ¿qué podemos esperar? Que el nuevo gobierno la profundice, porque de austeridad su programa de gobierno no dice nada y no pretende ahorrar ni pagar las deudas que ya se tienen. Incluso ayer el senador Bolívar dijo que si no se podía recaudar, pues se endeudarían más. Muy bien, entonces vamos a la segunda alerta. O bueno, para complementar esta alerta, con la reforma tributaria sabremos qué pasará con los demás ámbitos. Ante esa estructura tributaria, se propondrán entonces nuevos impuestos, porque ya esos dos son muy delicados de tomar, de intervenir, renta IVA. Nuevos impuestos como impuesto al patrimonio, bajar la base del impuesto al patrimonio que ya existe, de 5.000 a 1.000 millones. Impuesto a los planes de telefonía móvil, un impuesto que ya existe. Además que la telefonía móvil tiene IVA, tiene impuesto al consumo, ahora tendrá pues que pagarse un poco más por usar un plan de datos medianamente digno, ¿bien? Superior a 35.000 pesos. Se crearán nuevos impuestos como impuesto a la tierra improductiva, y allá va la alarma de la reforma agraria. Se creará un impuesto a los bancos que suban la tasa de interés por encima de cierto monto que el gobierno establezca. Se creará impuesto a las bebidas azucaradas y se retomará un impuesto que es el impuesto a los dividendos. Se aumentará también tarifas en impuesto a los llamados lotes de engordes en el área urbana. Y se anuncia con grandilocuencia que se eliminarán exenciones, las exenciones tributarias de gobiernos pasados sobre economía naranja, desarrollo rural y obras por impuestos en zonas de conflicto armado. Esto también atenta a la seguridad jurídica de unos contratos que están andando, dados esos incentivos. Como medida broche de oro, una medida draconiana. Si usted no declara sus ingresos o si usted comete el delito de evasión, se aumentará la pena. Yo le digo, doctor Londoño, que esa pena hoy está entre 4 y 9 años y anuncian aumentarla. Será más grave evadir impuestos que cometer actos terroristas en Colombia. Me voy a la segunda amenaza, titularidad de la tierra. Se anuncia una reforma agraria que reasignará los títulos de propiedad alrededor del criterio de cuidar el agua, evitar el cambio climático y redistribuir mejor la tierra. Muy bien, eso significa que se establecerán criterios de interpretación para invalidar títulos de propiedad alrededor de esos nuevos fines del Estado. Se ampliarán y se reforzarán las tierras comunales, pero no queda la reforma agraria solo en lo rural, también va a lo urbano. Y en lo urbano, algo que dice textualmente y que crea bastante alarma,
el programa de gobierno dice, se privilegiará la ocupación por encima de la titularidad. ¿Eso qué quiere decir? Que incentivará la construcción de, precisamente, de manera informal, la invasión de terrenos, bajo el criterio de interpretación de que son terrenos ociosos o que no los están usando, o cualquier criterio será bueno para justificar la ocupación por encima de la titularidad. Y por último, la titularidad de la tierra también se amenaza por el manejo que se le dé al subsuelo. Para nosotros, el subsuelo, o según la Constitución, el subsuelo es propiedad del Estado. Y es él el que puede decidir si explotar los frutos del subsuelo. Este gobierno anuncia que no, que parará la exploración. Eso también es una alerta a la titularidad de la tierra, que no solo tiene impactos sobre los frutos de la tierra, sino también sobre las ganancias que eso genera a los ingresos tributarios, que ya sabemos que tienen graves problemas. Tercera alerta, doctor Londoño, monetaria. El programa de gobierno del presidente Petro anuncia que respetará la independencia del Banco de la República, pero punto seguido afirma que su finalidad no será proteger la moneda o la estabilidad de precios, sino que su finalidad será el empleo, la distribución y el crecimiento económico. ¿Eso en términos económicos qué significa? Significa que cambiaremos de modelo de banco central, un banco de fomento. Yo les cuento a usted y a la audiencia que el Banco Central de Fomento Colombia ya lo vivió. La reforma de 1950 del Banco Central convirtió al Banco de la República en un banco de fomento y eso salió mal. Terminamos con inflación de 32 a 34% entre 1974 y 1990. Entonces, esto es una alarma sobre nuestra moneda, que ya está bastante afectada. De igual manera anuncia que el banco soportará una función nueva del Estado, empleador de última instancia, creará empleos y para eso utilizará la banca. Última alerta, alerta comercial externa, asegura que se renegociarán los términos de intercambio con Estados Unidos, se renegociará el TLC en ámbitos de propiedad intelectual, de inversión y de intercambio de mercancías. Esto es un anuncio que hay que tomarlo con mucho cuidado, porque un cambio en los términos de negociación afectaría al más importante socio comercial de Colombia en estos momentos. En términos de ingresos y en términos de producto, es el más importante en términos de exportación, es decir, hacia dónde se dirigen nuestros productos, y el tercero más importante en importaciones. Utiliza una narrativa falsa de que nuestra balanza de pagos y la cuenta corriente de la balanza de pagos es culpa de Estados Unidos. No es así. Si vemos las cifras de la cuenta corriente, de la balanza de pagos, encontraremos que tenemos más déficit con Japón, con la Unión Europea y con otros países que con Estados Unidos. Estados Unidos ocupa el 6º lugar en esa afirmación. Y por último, en materia comercial, anuncia que hará una política arancelaria inteligente. ¿Y eso qué significa? Que rememorará el modelo de sustitución de importaciones que también ya vivió Colombia desde mediados del siglo XX y que salió mal. Ni nos industrializamos, ni nos convertimos en competitivos, y sí generamos un contexto inflacionario y de estancamiento económico en la economía. Esas son, doctor Londoño, mis 4 alertas, o las que considero 4 alertas que tendrá la macroeconomía colombiana en los próximos meses, que esperamos vamos a palpar mucho más
concretamente con la reforma tributaria. No cabe ninguna duda, reforma tributaria con la que empieza esta cadena de reformas que merecen las alarmas que usted ha diseñado y propuesto y expuesto con lujo de competencia. No cabe ninguna duda de que hay que estar atentos, no cabe ninguna duda de que las propuestas son retardatarias, son anacrónicas, sobre cosas que ya se hicieron y que salieron mal y que vamos a ver ahora cómo resultan. Seguramente peor, porque las circunstancias son todavía más difíciles. Catherine Flores, doctor en Derecho, Administración de Empresas, economista de la Universidad de Santander, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Doña Catherine, pues entonces a examinar cuidadosamente los pasos efectivos que dé el gobierno del presidente Gustavo Petro en las direcciones que usted anota, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, pero pues quien manda es el gobierno y no los ciudadanos que padecen los mandos que se hacen mal. Doña Catherine Flores, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Muchas gracias, doctor Fernando. Un saludo. Bueno, mano maestra, ¿no es cierto?, para la explicación de las alertas que hay que tener. 4 alertas fundamentales para el gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué es lo que va a suceder? Estamos pendientes y esto es ya. Este lunes próximo ya estaremos con otro gobierno. Cada día que pase nos acerca más al gobierno de Gustavo Petro, quien, como dice con mucha ironía Demar Córdoba, no se va a posesionar, sino que se va a coronar. Y en medio de